Muchas gracias. Bien, el tema que me han pedido exponer es el de la responsabilidad civil del administrador del condominio, y hago énfasis en civil porque desde luego puede haber otro tipo de responsabilidad que recaiga sobre esta figura. Bueno, antes que nada quería también pues dedicar esta ponencia al licenciado Luis Octavio Pérez, amigo y agremiado de este colegio, quien falleció la semana pasada, entonces pues en honor a su memoria. Bien, la pregunta que vamos a tratar de responder en esta ponencia sobre responsabilidad civil es justamente no vamos a hacer una exposición sobre responsabilidad civil general, sobre los conceptos, sobre las diferentes doctrinas, sino realmente vamos a enfocarnos en el condominio. Vamos a tratar de ver cuáles son esos elementos del condominio y dentro del condominio, del administrador de condominio, que hacen que el análisis de la responsabilidad civil pueda ser diferente en estos casos. Entonces, lo haremos a través de varias preguntas que nos vamos a ir haciendo. Primero, sí, recordar que desde luego cuando hablamos de responsabilidad y responsabilidad civil, pues estamos hablando de la obligación de responder por las consecuencias que puedan tener los actos culposos, los actos de incumplimiento y que provoquen daño. Entonces, esto es el marco general en el cual vamos a estar hablando en los próximos 20 minutos. Y empezamos con la primera pregunta. ¿Quién es entonces el administrador de un condominio? El administrador de un condominio, pues vamos a tratar de responder a esto viendo cuáles son sus funciones, y sus funciones de acuerdo a la ley principalmente. Entonces, vemos que desde el mismo artículo 24 de la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio, se nos habla del administrador como aquella figura que tiene ciertas atribuciones, ciertas facultades y ciertas obligaciones también. En contraposición con la asamblea, ¿verdad?, que viene siendo ese otro gran órgano dentro del condominio. Y verán que el primer punto que hago aquí es el condominio como persona jurídica. Creo que ese es uno de los temas fundamentales que creo que todas las exposiciones el día de hoy vamos a estar tocando más o menos cerca, y hay una en específico que lo va a estudiar y analizar más. Para mí es claro que existe amplio arsenal de argumentos en nuestro ordenamiento para concluir que sí existe una personalidad jurídica del condominio, es decir, condominio como persona jurídica, más allá del régimen especial de propiedad, como se ha calificado en la jurisprudencia. Entonces, bueno, partiendo de eso, sin embargo, igual si hiciéramos abstracción de esta personalidad jurídica, las conclusiones serían bastante similares. Partiendo de eso, vemos que el administrador viene siendo un órgano bastante completo dentro de esa organización, de esa comunidad o de ese elemento comunitario que engloba el término o el concepto de condominio. Es el órgano ejecutor, primero que nada, es el órgano que ejecuta dentro del condominio aquello que le es mandado tanto por el reglamento como por las decisiones de la misma asamblea, ¿no? Él responde como ejecutor a las decisiones de la asamblea, a los acuerdos de la asamblea de condóminos, pero también tendrá dentro de sus funciones propias aquellas de ejecutar. Entonces ejecuta las obligaciones, las atribuciones que le son confiadas a través de la ley, a través del reglamento y por las decisiones de la asamblea. También tiene un rol de administrador, por eso se llama administrador, bastante más general, es decir, al final de cuentas sí es el administrador puro, ¿verdad?, a quien se le confían ciertos bienes para que los administre de la manera más acorde con los intereses y con la finalidad del condominio. Pero también tiene otra muy interesante, que es la de representación. Entonces, la función de representar al condominio, como lo dice el artículo 29, que vamos a regresar a él,
la función de representación del condominio ante terceros es probablemente también una de las funciones que más nos van a interesar a la hora de analizar cuál es la responsabilidad de ese administrador hacia esos terceros y de frente también al condominio. Decía entonces que, bueno, la misma ley dice el administrador será el responsable de cumplir cierto número de atribuciones legales y reglamentarias, legales, es decir, que están en la misma ley reguladora de la propiedad en condominio principalmente, y reglamentarias, aquí sí me refiero propiamente al reglamento de condominio y administración del condominio en específico. Dentro de esas, bueno, la misma ley menciona la conservación y mantenimiento general del condominio, es decir, del patrimonio común, de los bienes comunes, la cobranza y la administración de los fondos que se recaudan, lo que los otros países llaman las expensas, que aquí se llaman comúnmente las cuotas del condominio. Bueno, ese deber de colectar, de cobrar esas cuotas y de administrar esos fondos es probablemente uno de las principales atribuciones que tiene ese órgano de administración. La ejecución de los acuerdos, lo dije antes, y el cumplimiento del reglamento. Esto aquí podríamos ver también una función muy propia del administrador, es decir, el administrador en sí mismo, de nuevo, en una función administradora pura, pues no necesariamente es un policía. En cambio aquí, claramente el administrador tiene una función también policial, ¿verdad? Es decir, es el encargado de que se cumplan las restricciones, las obligaciones que se imponen a los mismos condóminos dentro de este régimen particular que es el condominio. Entonces ya habiendo sentado un poquito a través de estas funciones y estas atribuciones del administrador, ¿quién es este administrador? Podemos pues, pasar a una siguiente pregunta, que sería, bueno, y dentro del marco conceptual en el que estamos trabajando el condominio, ¿qué clases de administradores nos encontramos? Bueno, el primer administrador es el administrador formal, aquel que es debidamente nombrado por la Asamblea de Condóminos a través de las normas que establece el reglamento de condominio y de administración y debidamente también inscrito así en el registro público, en el registro de la propiedad, donde va a aparecer ese nombramiento, así como pues desde luego su inicio y su vencimiento y el tipo de poder. Entonces este administrador formal puede ser también de distintos tipos. Tenemos el administrador único, llamémoslo así, que puede ser, según el artículo 29, persona física o persona jurídica. Dentro de personas jurídicas bueno, encontramos el caso, claro está, de las sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, las más comunes, pero también una pregunta que se da en otros países es el tema de las asociaciones civiles. Es decir, si como algunos dicen no existe una personalidad jurídica plena para el condominio, pues de alguna manera necesitamos crear algo que supla esa necesidad de personalidad jurídica y en otras legislaciones pues ese algo ha sido suplantado por asociaciones civiles de los mismos condóminos. Es de nuevo un remedio de auxilio, ¿verdad? No es la mejor opción, porque entonces ahí tenemos una diada, tenemos dos cosas diferentes coexistiendo, la asociación civil por un lado, el condominio por otro. No es de verdad mi preferida entre las opciones, pero bueno, también existe, entonces hay que saber que la asociación civil de los mismos vecinos podría constituirse o ser nombrada a su vez como la administración del condominio para efectos de permitir esa acción cuando no se le reconozca esa personalidad. Por último está el caso de la empresa de servicios profesionales de administración de condominios con delegación. ¿Por qué hablo con delegación? Porque de otra manera lo que estamos es simplemente ante una subcontratación donde el administrador nombrado lo que hace es va y contrata una empresa de servicios, pues de contaduría y de algunos otros servicios profesionales para asistirlo, para ayudarlo en esas labores de administración principalmente del condominio, pero sin mayor delegación, es decir, esa responsabilidad no se crea más allá. Estamos, de nuevo, son empresas que prestan servicios al administrador nombrado. Pero cuando hablamos de delegación, y por supuesto es todo un tema, puede el administrador
delegar parte de esas competencias que vimos a otra entidad? Bueno, si respondemos afirmativamente, entonces podemos ver una verdadera delegación de parte o todo de las funciones del administrador nombrado, del administrador formal, a una empresa tercera profesional de servicios de administración. Entonces ahí sí tenemos algo muchísimo más interesante, porque además cuando hablamos de delegación puede surgir una responsabilidad solidaria entre el administrador que tenemos debidamente inscrito y nombrado ante terceros y la empresa que pudiera faltar o incumplir o inejecutar. Y luego existe la figura también del administrador colegiado o orgánico. Bueno, el tema es el siguiente: muchos de los condominios creados antes del 98 tenían esta figura de la junta administradora, es decir, un órgano colegiado para asumir las funciones de la administración. Hoy por hoy, algunos incluso más recientes todavía nombran juntas administradoras como el órgano de administración del condominio. Es una práctica, creo que casi que ha quedado, porque en realidad si vemos el artículo 29 no nos está hablando nada de una junta administradora, no nos habla de la posibilidad de crear órganos colegiados para ejercer la administración, habla de persona física o jurídica. Sin embargo, en la práctica uno sigue viendo y entiendo, y ahí me corregirán los colegas del registro ahí arriba, que el registro también acepta esta figura colegiada de la junta administradora o junta administrativa para ejercer esas funciones de administración. Luego tenemos el otro caso, el administrador de facto. El órgano administrador de facto, aquel que no fue nombrado, aquel que no se encuentra inscrito, o aquel incluso que estando inscrito pues se le venció su plazo y que sin embargo sigue ejerciendo las atribuciones, las competencias, las funciones de ese ente administrador. Ese administrador de facto existe además por ley, ¿verdad? El artículo 32 de la ley reguladora de la propiedad en condominio habla de que cuando no hay un administrador, cuando éste no actúa, cuando ha vencido su plazo, cuando está incapacitado, cualquier otro propietario dentro del condominio podría ejercer aquellas atribuciones del administrador, por lo menos aquellas más urgentes, ¿verdad? Aquellas que no puedan relegarse, incluso podría cobrar las expensas a los demás condóminos. Entonces, este administrador de facto existe, en realidad es más común de lo que uno creería. Ve uno muchos casos donde el nombramiento, por ejemplo, expira y no se renueva por una u otra razón, incluso por falta de quórum, etcétera, y en donde el anterior administrador o algún otro condómino pues viene a suplir esas atribuciones. Es importante porque aquí la responsabilidad podría ser diferente, ¿verdad? Ya no estamos ante un órgano que voluntariamente aceptó asumir ciertas funciones bajo ciertas condiciones, sino realmente estamos ante alguien que asumió una gestión, ¿verdad? Entonces ahí hablo de la figura del gestor de negocios, pues para entender un poquito más cuál sería ahí la diferencia en la evaluación de la responsabilidad. Porque aquí me permito un paréntesis, cuando estamos hablando de la responsabilidad civil y dentro del análisis del test que debemos hacer para establecer esa responsabilidad, realmente lo que estamos viendo aquí en estas diapositivas es lo que nos va a ayudar a determinar casi que el primer factor, es decir, cuando hay una falta, cuando hay un incumplimiento que dé pie a esa responsabilidad, no así la causalidad, no así los otros temas, pero sí cómo vamos a evaluar esa falta. Entonces, de nuevo, el tipo de administrador va a ser importante, la función que se esté ejerciendo en ese momento por parte del órgano va a ser importante también para determinar cuál es esa responsabilidad. Vamos a ver, me devolví. Ahora sí, gracias. Ok, hablemos de dónde nace entonces esta responsabilidad del administrador. Vámonos entonces al fundamento legal. El fundamento legal sustantivo, la base legal de cuál podría ser esta responsabilidad de este órgano administrador, es desde luego la ley reguladora de la propiedad en condominio. Dijimos también que el reglamento
propio del condominio, reglamento de condominio de administración de ese condominio, va a también ser determinante. ¿Por qué? Porque entre otras cosas este reglamento es el que va a determinar en detalle cuáles son las atribuciones de este órgano y también el tipo de poder de representación que va a tener este órgano. El artículo 29 deja la posibilidad al reglamento de condominio de administración de establecer cuáles van a ser las facultades de representación de este órgano, poniendo un mínimo que sería el poder de administración. Dicho de otro modo, si no decimos nada, el administrador va a tener cuando menos aquellas facultades de un apoderado general, es decir, apoderado de administración. Pero el reglamento bien puede extender, detallar esas facultades de representación de ese administrador. ¿Cómo? Por ejemplo, muy usual, dándole un poder generalísimo, imponiendo algunas veces algunas restricciones, algunas limitaciones, quizá incluso permitiendo la delegación, lo que hablábamos antes, la sustitución parcial o total, aunque esto es un poquito cuestionado ahorita por parte del registro, pero podríamos pensar que, de acuerdo al artículo 29, esto permite que establezcamos con muchísimo más detalle cómo queremos que se regule la representación del condominio a través del administrador. Decíamos que la base, entonces legal, que la base de esta responsabilidad es principalmente legal, ¿verdad? Esta representatividad viene dada por ley, viene dada por el reglamento, pero también tenemos el componente consensual aquí, es decir, para yo ser nombrado administrador tengo de alguna manera que haber aceptado mi designación como administrador de ese condominio. Sin esa aceptación, pues muy difícil que se vaya realmente a establecer ese vínculo, muy difícil que se vaya a inscribir también formalmente esa relación, ¿no? Entonces, definitivamente la parte consensual, el componente consensual también va a ser determinante para establecer el tipo de responsabilidad civil o el grado incluso de responsabilidad civil que se va a tener frente a algunos actos. Ahora sí, entremos al meollo del asunto. La responsabilidad civil del administrador es principalmente la responsabilidad de un mandatario civil, es decir, estamos dentro del marco que conocemos bien del mandato civil, dentro del Código Civil, toda la regulación que habla sobre el mandato es la que será aplicable tal cual al administrador. Los deberes, por ejemplo, de lealtad, de diligencia, de fidelidad, de cuidado, de actuar hacia los mejores, enfocados hacia los mejores intereses del condominio, serán plenamente aplicables al administrador del condominio. Entonces, cuando nos pregunten dónde están las reglas que establecen el tipo de responsabilidad, pues muy fácil, es un mandato, son las reglas del mandato civil las que aplican plenamente en este caso. A los actos del administrador en las atribuciones que acabamos de mencionar al principio. Recordemos que, y esto es bastante importante, los actos del administrador van a obligar al condominio, ¿verdad? En eso consiste esa representación de la que hemos estado hablando y en eso consiste también el hecho de que ese administrador esté debidamente inscrito, ¿verdad? Para que cualquier tercero pueda fácilmente darse cuenta con plena fe registral quién es el administrador que puede efectivamente actuar en nombre y representación del condominio. No hablo de los condóminos. La ley habla del condominio, es el representante del condominio. Ha sido más claro que sí hay una verdadera personalidad jurídica. En todo caso, esa es otra discusión. Vamos a ver, hay diferentes tipos de actos dentro de esa representación que puede hacer el administrador. Están los actos puramente de administración y están los actos más, llamaríamos, de representación. También el análisis de la responsabilidad civil va a depender mucho del tipo de acto que se esté efectuando. Entonces tenemos que conocer y reconocer, identificar los actos que está realizando el administrador, en qué capacidad los está realizando, para poder entonces determinar cuál va a ser la responsabilidad de ese administrador.
Bueno, hablaba al principio de las condiciones generales de cómo establecer esa responsabilidad, la falta, el daño, la causalidad. No voy a entrar en mayores detalles aquí. Una pregunta que surge es, bueno, ¿podemos aplicar analógicamente todas las disposiciones sobre la responsabilidad de los administradores, la responsabilidad de los miembros del Consejo de Administración de una sociedad anónima, por ejemplo, toda la regulación mercantil que atañe a estos temas, podrían ser aplicables aquí? Bueno, la pregunta es válida, me parece, y hay bastantes autores que coinciden en que sí, que perfectamente pueden ser de aplicación analógica, supletoria, las reglas que tienen que ver, por ejemplo, con el actuar de los administradores, de los apoderados de una sociedad mercantil, pero yo agrego sin perder de vista que realmente lo que nos está aquí dando la clave es el mandato civil. Entonces, teniendo eso en cuenta, me parece válido lo que la parte de la doctrina dice, sí, podemos utilizar analógicamente las reglas mercantiles para entender y determinar el alcance de la responsabilidad civil en el caso de un órgano de administración de un condominio. El caso de la responsabilidad in eligendo, voy a volver a esto, entonces tal vez no lo voy a tocar aquí, voy a volver a esto hacia el final dando un ejemplo, pero es probablemente uno de los casos en donde más fácilmente vamos a ver el alcance de la responsabilidad civil de un administrador de condominio. Entonces, paso al otro punto, que es la responsabilidad contractual. ¿Cuándo hay responsabilidad contractual? Dijimos, sí, que había un elemento consensual dentro del actuar del administrador, es decir, para yo ser administrador tengo que aceptar mi mandato, tengo que aceptar mi designación, pero aquí me refiero a otra cosa. Hablábamos de las empresas administradoras de condominios, cada vez hay más, algunas más profesionales que otras que se han ido profesionalizando. Es importante entonces ver que con esas empresas de administración sí va a haber un vínculo distinto, va a haber un vínculo contractual que se suma al que acabamos de estudiar, legal o consensual, puramente civil. Aquí vamos a tener un vínculo contractual y por lo tanto se agrega todo el tema de la eventual responsabilidad civil contractual en este caso, por los eventuales incumplimientos que se den al contrato de administración. No todos los condominios, desde luego, tienen contratos de administración suscritos con el administrador, incluso los más pequeños, donde se nombra alguno de los mismos condóminos como administrador, casi que 99% de las veces nadie se va a ocupar de hacer un contrato de administración en esos casos. Pero en los condominios más grandes, donde se contratan empresas profesionales de administración, en los condominios comerciales también, sí es bastante usual que se agregue ese componente contractual. Por último, el tema bueno, contratos con terceros. Responsabilidad contractual de otro tipo, por ejemplo laboral, sí, desde luego el administrador dentro de sus funciones y actuando por el condominio puede contratar personal, de nuevo a nombre de condominio, qué curioso, ¿no? Persona jurídica, puede contratar personal y entonces esto va a acarrear otro tipo de responsabilidades del condominio, pero eventualmente también del administrador, de tipo laboral, ¿no? Por este otro vínculo y con toda la legislación laboral encima. Y responsabilidad penal, desde luego también, por los actos propios de la persona que está en ese caso administrando, principalmente delitos de tipo patrimonial económicos. Y vamos a volver a esto. Vamos a ver, ¿cómo voy de tiempo? Una pregunta. Ya casi, 5 minutos. 5 minutitos. Ok, esto es importante. ¿Hacia quién es responsable? ¿Quiénes son los que tienen esa legitimación para exigir la responsabilidad o la reparación de los daños eventuales que puedan tener las actuaciones del administrador? La responsabilidad principalmente va a ser una interna, es decir, hacia los mismos condóminos o hacia el mismo condominio, dependiendo de cómo queramos ver si intercalamos o no esa personalidad jurídica, pero definitivamente, para mí, hablando del condominio, va a ser el condominio el que puede exigir la responsabilidad de ese administrador. Es la principal persona o grupo de personas que va a tener esa posibilidad de exigir la reparación, de exigir esa responsabilidad frente al administrador. Es decir, el condominio es el mandante en esa relación de la cual hablaba yo del mandato civil.
Otros terceros, bueno, podrían haber ciertas relaciones, ciertos vínculos que se creen ahí, por ejemplo, con los residentes del condominio no propietarios. Ejemplo, aquellos que alquilan dentro de un condominio, que van a estar sujetos a las reglas del condominio, que van incluso a estar sujetos al pago de la cuota y que van en primera lid pues, a sentir los efectos de una inadecuada o infiel actuación del administrador. Luego podríamos pensar en los acreedores garantizados, los bancos, ¿tendrán ellos alguna opción de exigir responsabilidad del administrador? Bueno, pregunta abierta, la verdad es que es un tema que vale la pena conocer y probablemente estudiar más a fondo. Y luego hablamos de la responsabilidad externa hacia los demás, hacia los terceros. Aquí, en principio, la regla es no. Hacia los terceros, el administrador que actúa dentro de sus facultades con apariencia, por lo menos, de actuación como administrador en sus funciones de representación, a quien va a obligar es al condominio, no a sí mismo. Por lo tanto, la responsabilidad que puede exigir un tercero, en primer término, será hacia el condominio y no hacia el administrador. Cuestión diferente, desde luego, es la de los condóminos que se vean enfrentados, por ejemplo, a un reclamo de un tercero, y que tengan que pagar, por ejemplo, una indemnización, hablábamos laboral, por ejemplo, y bueno, que a su vez podrían reclamar al administrador consecuentemente. Pero ante terceros, la regla es la responsabilidad por los actos que están dentro de las atribuciones, desde luego no otros, va a ser hacia el condominio y por lo tanto obligando al condominio. La máxima es, los actos del administrador dentro de sus funciones obligan al condominio. Y bueno, pues podrían haber sí algunos casos que habría que ver caso por caso, en donde cabría responsabilidad civil extracontractual por daños que pudiera sufrir una persona, por ejemplo un accidente que ocurra a causa de la negligencia del administrador. Podría haber ahí algún tipo de responsabilidad, pero en todo caso solidaria con el condominio y no única. Ya para ir cerrando, las faltas más comunes que se dan y que pueden generar responsabilidad están, desde luego, en primer lugar, los vicios en la administración financiera, el infiel cumplimiento de su deber de administración de fondos, da lugar a casos de abuso de confianza, de administración fraudulenta, de fraude, no pocas veces. Entonces, ahí, claro, la contraparte es pues, la vigilancia que se debe tener hacia el administrador. Otros casos, el incumplimiento de deberes, incumplimiento de mandato, conflictos de intereses. Bueno, lamentablemente es un tema que hay que explorar más a fondo porque, desde luego, cuando la empresa administradora también es proveedora de otros servicios del condominio, existe un claro conflicto de intereses. Cuando la empresa desarrolladora es quien además ocupa el cargo de administrador, también podrían generarse conflictos de intereses. Entonces, son temas que hay que analizar con más detalle, pero que se dan. Abusos en su autoridad y negligencia o falta de cuidado. Y aquí decía yo el caso de la responsabilidad in eligendo. Es decir, si un administrador contrata, es el que elige cuál empresa de seguridad va a prestar los servicios de seguridad al condominio y esa empresa de seguridad falla o incluso muchas veces se da también, participa en actos delictivos dentro del condominio, ¿qué responsabilidad puede tener el administrador por los actos que se lleven a cabo por parte de esa empresa que él contrató y que se supone que tenía que haber supervisado? Entonces, es una pregunta válida en donde lamentablemente también se dan muchísimos casos, robos, por ejemplo, dentro de condominios y en donde la responsabilidad del administrador puede perfectamente estar en juego. Termino con algunos tips, cómo podemos protegernos, cómo podemos evitar, cómo podemos ser lo más previsores posibles. Suscribamos un contrato de servicios de administración, ahí agregamos esa capa adicional de responsabilidad contractual y definimos claramente las responsabilidades del administrador. Preferir los servicios de administración profesional y especializados,
pues sí, yo creo que es válido. El grado de exigencia que se puede tener con un administrador profesional es distinta, el grado de prudencia, el grado de pericia va a ser también que muchísimo más fácilmente podamos recurrir a la responsabilidad y exigir esa reparación. Causales de suspensión, de remoción al administrador, incluirlas en el reglamento, listar las atribuciones de la manera más específica y detallada dentro del reglamento igualmente, o bien dentro del contrato, que la asamblea como órgano superior del condominio dé las directrices y las instrucciones al administrador de cómo actuar, por ejemplo, en cuanto al manejo de los fondos, también otro tip, otra idea que dejo ahí, la posibilidad, y tal vez Neftalí nos hablará un poquito de eso luego, la posibilidad de exigir un seguro de responsabilidad o fidelity bond al administrador por el cumplimiento fiel de sus funciones, auditorías y vigilancia. La contraparte de tener un administrador es la obligación para todos los condóminos y para el condominio de ejercer una adecuada vigilancia sobre las acciones del administrador también. Y por último, quién sabe, crear otros órganos que puedan coadyuvar con esa administración, por ejemplo, comités consultivos, por ejemplo, una junta directiva, que pueda llegar pues, a ser un contrapeso de ese poder tan amplio que se le da al administrador dentro de los condominios. Y con eso termino. Muchísimas gracias.